Desde el primer momento, algo en el perfil de Ted me intrigó. A simple vista, parecía la clase de persona que no busca llamar la atención, fotos comunes, una sonrisa discreta y un par de datos básicos que le daban un aire accesible y normal. Tal vez demasiado normal, sin extravagancias ni poses. No era de esos que alardean músculos o una vida de lujos. Ted parecía, sencillamente, un hombre corriente. Por unos días, nuestras conversaciones fueron amenas. Ted resultaba agradable y mostraba un interés genuino en mis opiniones. Sus respuestas eran rápidas, casi como si estuviera esperando con ansias cada mensaje mío. Al cabo de una semana, me propuso vernos en persona. Acepté, sintiéndome segura de que estaba ante alguien confiable. El pub donde quedamos era pequeño y tranquilo, ideal para una charla sin prisas. Cuando llegué, lo vi al fondo, sentado junto a una ventana, con una expresión de concentración. Me saludó con un gesto amable y me invitó a sentarme. Sin embargo, algo en su mirada me inquietó desde el principio. Había en sus ojos un destello intenso, casi febril, que no había percibido en las fotos. Intenté mantener la charla ligera, el clima, el tráfico, cosas triviales. Pero Ted rápidamente llevó la conversación a un terreno que me desconcertó. Con un tono grave, empezó a hablar de teorías conspirativas. Aseguraba que el gobierno nos espiaba constantemente, que las vacunas eran un método para implantar microchips y que todo lo que sabíamos sobre la pandemia era un montaje. Mientras lo escuchaba, sentí una mezcla de sorpresa y desconcierto. Traté de desviar el tema hacia algo menos incómodo, pero él volvía una y otra vez a sus teorías. Su tono se hacía más vehemente con cada palabra. Fue entonces cuando mi incomodidad se convirtió en una necesidad urgente de salir de allí. Ted, me encantaría seguir hablando, pero tengo que madrugar mañana, dije, levantándome lentamente. Pero no llegué a dar 2 pasos. De repente, sentí su mano cerrarse con fuerza alrededor de mi brazo. No te vas a ninguna parte, dijo, con una voz tan baja como amenazante. Sus ojos se estrecharon y su rostro adoptó una expresión que jamás olvidaré. He estado esperando este momento toda la semana. El pub, que antes me había parecido acogedor, se transformó en un lugar opresivo. Mi corazón latía con tal fuerza que temí que Ted pudiera escucharlo. Estaba paralizada. El hombre que parecía amable y accesible en las conversaciones online, ahora se revelaba como alguien oscuro, impredecible y peligrosamente inestable. El aire se volvió pesado y mi mente comenzó a buscar desesperadamente una salida. Ted no era el hombre que yo creía conocer. Este extraño que tenía enfrente parecía un completo desconocido, alguien que había ocultado su verdadera naturaleza tras una pantalla. Por favor, Ted, logré decir con la voz temblorosa, tratando de sonar calmada. Necesito irme. ¿Irte?, repitió, mientras una sonrisa helada se dibujaba en su rostro. No hemos terminado. Apenas estamos empezando. Su mano, aún aferrada a mi brazo, apretaba con tanta fuerza que me dolía. Miré a mi alrededor con la esperanza de que alguien en el pub pudiera notar lo que estaba sucediendo, pero el lugar estaba casi vacío. Los pocos clientes parecían absortos en sus propios asuntos. Nadie iba a ayudarme. Ted se inclinó más cerca, tan cerca que sentí el calor de su aliento en mi mejilla. Te he observado durante semanas. Sé dónde vives, dónde trabajas y a qué hora sueles llegar a casa. ¿De verdad pensaste que no podía saberlo todo sobre ti?, dijo, su voz ahora un susurro que me heló la sangre. Una sensación de pánico absoluto se apoderó de mí. Este hombre no solo era peligroso, sino que había estado acechándome. La revelación me dejó sin aliento. Intenté forcejear, pero su agarre era como una tenaza.
Mientras buscaba desesperadamente una forma de liberarme, Ted se levantó de golpe, llevándome con él como si fuera un muñeco de trapo. «Vámonos», ordenó, tirando de mi brazo mientras me conducía hacia la salida. La claridad de lo que estaba ocurriendo me golpeó con fuerza. Si Ted me sacaba de ese lugar, no sabía si volvería a estar a salvo. Mi única opción era hacer algo, cualquier cosa, para evitarlo. Mientras me arrastraba hacia la calle, vi un grupo de personas caminando a unas cuadras. No lo pensé dos veces y grité con todas mis fuerzas: «¡Ayuda! Por favor, alguien ayúdeme». Ted, furioso, se giró hacia mí. Su rostro se transformó en una máscara de ira. Antes de que pudiera reaccionar, levantó su mano y me golpeó con tal fuerza que mi vista se nubló. El dolor fue insoportable, pero por suerte, su agarre se aflojó lo suficiente como para que pudiera liberarme. Aproveché el momento y corrí con todas mis fuerzas, zigzagueando entre los autos estacionados en la calle. Podía oír a Ted gritar detrás de mí, pero no me atreví a mirar atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y finalmente me escondí en un callejón oscuro detrás de un contenedor de basura. Me agaché, temblando, rezando para que no pudiera encontrarme. Poco a poco, el sonido de sus pasos y sus gritos se desvaneció. Solo entonces me atreví a salir de mi escondite. Mi cuerpo entero estaba sacudido por el miedo, pero sabía que no podía quedarme allí para siempre. Tenía que buscar un lugar seguro. Caminé con cautela, asegurándome de mirar constantemente por encima del hombro. Cada sombra y cada sonido me hacían sobresaltar. No me detuve hasta llegar a una avenida bien iluminada y concurrida. Me dirigí hacia un restaurante abierto las 24 horas y apenas crucé la puerta, le pedí al encargado que llamara a la policía. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono cuando los oficiales llegaron. Con la voz aún quebrada, les conté lo sucedido. Ellos fueron comprensivos y me ofrecieron llevarme a casa. Durante el trayecto, uno de ellos me aseguró que investigarían a Ted. Esa noche, mientras me sentaba en el sofá de mi apartamento, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y terror. ¿Cómo era posible que alguien pudiera esconder algo tan oscuro detrás de un perfil tan inofensivo? 2 días después, recibí una llamada de la policía. Habían encontrado a Ted. Para mi horror, tenía un largo historial de violencia, acoso y abuso sexual. No era la primera vez que utilizaba aplicaciones de citas para acechar a mujeres. Descubrir esto fue como una bofetada emocional. Me sentí increíblemente estúpida por no haber detectado ninguna señal de advertencia. Aunque Ted fue arrestado, el daño ya estaba hecho. Durante semanas me sentí constantemente observada, como si su sombra siguiera acechándome. La paranoia se convirtió en mi compañera constante. Cambié las cerraduras de mi casa, evité salir sola y eliminé todas mis cuentas en aplicaciones de citas. Las noches eran las peores. Cada vez que cerraba los ojos, lo veía allí, con esa mirada intensa y esa sonrisa aterradora. Meses después, aunque el tiempo había mitigado el miedo inmediato, las cicatrices emocionales permanecían. Los días y noches pasaban y me esforzaba por recuperar mi vida. Sin embargo, juré que nunca volvería a confiar en alguien que conociera en línea. La experiencia me enseñó que detrás de una pantalla, cualquiera puede fingir ser alguien completamente diferente. Lo que más me duele, incluso ahora, es recordar lo fácil que fue para él ocultar su verdadera naturaleza. Es una lección brutal sobre los peligros que pueden acechar en el mundo de las citas digitales. Había terminado un día largo y estaba a punto de rendirme al sueño
cuando una notificación en mi teléfono me sacó del letargo. Con el ceño fruncido y los ojos medio cerrados, desbloqueé la pantalla para descubrir algo que me dejó boquiabierto. Había hecho match en Tinder con una chica que parecía sacada de un sueño. Su nombre era Samantha, una rubia de sonrisa encantadora y ojos que parecían brillar incluso a través de las fotos. Su perfil era sencillo, pero su belleza era imposible de ignorar. A pesar de la euforia inicial, una pequeña parte de mí sentía que algo no cuadraba. No soy el tipo de persona que atraería a alguien como ella. Mi vida es bastante común. Trabajo en una oficina. Mi salario apenas me permite algunos caprichos y no soy particularmente atractivo. Pero en ese momento, mis dudas se desvanecieron. Me dejé llevar. Ella dio el primer paso, lo cual fue aún más sorprendente. Su mensaje decía: «Hola guapo, buenas noches». ¿Cómo podía no responder? Así comenzó nuestra conversación. Era inteligente, divertida y cálida. Parecía demasiado buena para ser verdad. Tras unos días de mensajes intensos, la invité a tomar un café. Me sorprendí cuando aceptó rápidamente. Acordamos encontrarnos en una librería cerca del campus, un lugar tranquilo y acogedor. Cuando llegó el día, mi emoción estaba mezclada con un leve nerviosismo. Me aseguré de llegar unos minutos antes. No quería parecer impuntual ni desesperado. Al verla entrar, quedé sin palabras. Samantha era incluso más impresionante en persona. Llevaba un vestido amarillo con flores que resaltaba su figura y un extraño collar que captó de inmediato mi atención. Era un círculo con piedras azules incrustadas, un diseño que nunca había visto antes. Mi curiosidad me ganó, así que le pregunté al respecto. «¿Ese collar es único?», dije, señalándolo con una sonrisa. Ella bajó la mirada, tocándolo con los dedos, y respondió con un tono evasivo: «Era de mi abuela. Es una reliquia familiar, pero no es algo de lo que quiera hablar». La expresión en su rostro cambió por un momento. Era casi imperceptible, pero algo en sus ojos me pareció extraño, como si ocultara algo. Sin embargo, antes de que pudiera indagar más, me sonrió de una forma tan encantadora que cualquier inquietud que tuviera desapareció. Nuestra conversación fue ligera y agradable. Compartimos anécdotas sobre la universidad, nuestros gustos y sueños. Me sentía cómodo, incluso un poco cautivado por su encanto. Pero entonces, algo en el ambiente cambió. Mientras charlábamos, noté que alguien nos observaba desde una mesa cercana. Era un hombre peculiar, vestido completamente de negro. Su rostro estaba parcialmente cubierto por una bufanda que ocultaba lo que parecían cicatrices o quemaduras severas. Aunque intenté ignorarlo, su mirada fija se dirigía constantemente hacia mí. Había algo en su presencia que me hacía sentir inquieto. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él bajó la vista hacia su teléfono como si no hubiera estado observándome. Sin embargo, cada vez que levantaba la cabeza, lo encontraba mirándome nuevamente. A medida que pasaban los minutos, su presencia se volvió insoportable. Mi mente corría con preguntas. ¿Por qué alguien se tomaría tantas molestias para espiarme? ¿Era casualidad o algo más siniestro? Decidí cortar la cita antes de lo planeado. Le expliqué a Samantha que no me sentía del todo bien. Ella pareció desconcertada, pero no insistió. «Está bien, espero que podamos vernos de nuevo pronto», dijo con una sonrisa. Antes de irme, me pidió que la siguiera en Instagram y accedí. Mientras caminaba hacia casa, revisé su perfil. Sus fotos eran deslumbrantes, casi como si fuera una modelo profesional. Había imágenes de ella en playas exóticas, en cenas elegantes y siempre luciendo perfecta. No podía evitar sentir
que había algo demasiado calculado en su presentación, pero lo atribuí a mi imaginación. Más tarde, esa noche, recibí un mensaje suyo. Fue raro cómo te fuiste hoy. Espero no haber hecho algo que te molestara. Su tono parecía genuino, así que le respondí que todo estaba bien, que solo había tenido un mal día y que me encantaría volver a verla. Para mi sorpresa, ella respondió de inmediato: «Perfecto. Sé que es un poco pronto para una segunda cita, pero un amigo está tocando con su banda esta noche y necesito un acompañante. ¿Te interesa?». La invitación parecía espontánea y emocionante. Sin pensarlo mucho, acepté. Me preparé rápidamente y salí a encontrarme con ella. Cuando salí de mi edificio, noté algo extraño. Una camioneta negra estaba estacionada justo frente a la entrada, con el motor apagado. Dentro, un hombre me observaba fijamente. No podía distinguir su rostro debido a la penumbra, pero cuando hice contacto visual, subió la ventana y arrancó. La camioneta desapareció en cuestión de segundos. Intenté tranquilizarme. Probablemente era solo una coincidencia, me dije. Pero mientras caminaba hacia la parada de autobús, no pude evitar sentir que alguien me seguía. Cada vez que me detenía, los pasos también lo hacían, y cuando miraba hacia atrás, no había nadie allí. Mi corazón comenzó a latir más rápido. El aire frío de la noche no hacía nada por calmar mi creciente paranoia. Finalmente, el autobús llegó y subí con alivio. Pero ese alivio duró poco. Allí, de pie en el pasillo central, estaba Samantha, con una sonrisa demasiado amplia. «Qué suerte que hayas llegado», dijo, con una voz dulce, pero que ahora sentía extrañamente inquietante. Miré alrededor y de inmediato me di cuenta de que algo estaba terriblemente mal. El conductor del autobús era el mismo hombre que había estado mirándome en la cafetería, el que llevaba el rostro cubierto. Ahora, sin la bufanda, sus cicatrices eran aún más visibles y su sonrisa torcida enviaba escalofríos por mi espina dorsal. Para empeorar las cosas, los demás pasajeros parecían ser parte del mismo grupo. Todos vestían de negro y llevaban collares idénticos al de Samantha. Mis manos comenzaron a sudar mientras la realización me golpeaba. Esto era una trampa. Quise levantarme de inmediato, pero antes de que pudiera moverme, sentí unas manos fuertes que me sujetaban desde atrás. Un hombre que no había notado antes me inmovilizó, empujándome contra el asiento. Mi mente se llenó de pánico mientras intentaba liberarme, pero su fuerza era abrumadora. Samantha se acercó lentamente, su sonrisa había desaparecido, reemplazada por una mirada fría y calculadora. En su mano llevaba una jeringa, el brillo del metal reflejando las luces parpadeantes del autobús. Intenté resistirme, pero el hombre detrás de mí apretaba con más fuerza. «Tranquilo, no te dolerá mucho», murmuró Samantha con una voz que sonaba casi burlona. La aguja se clavó en mi brazo antes de que pudiera girarme completamente. Una sensación de ardor se extendió por mi piel y mi visión comenzó a nublarse. Las risas y murmullos de los demás pasajeros resonaban en mis oídos como un eco lejano, mientras todo a mi alrededor se desvanecía en la oscuridad. Cuando recuperé la conciencia, estaba en una habitación oscura. Las paredes eran de madera vieja y el aire estaba cargado con un olor húmedo y terroso. Un débil resplandor provenía de un rincón, donde una vela iluminaba débilmente un símbolo tallado en la pared. Era el mismo diseño del collar de Samantha. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba pesado. La cabeza me daba vueltas y mis pensamientos eran caóticos. Desde la distancia, podía escuchar un canto monótono, como si varias personas estuvieran entonando un ritual. Mi corazón se aceleró mientras la gravedad de la situación
se hacía evidente. Estaba atrapado. De repente, la puerta se abrió con un chirrido y Samantha apareció. Pero ya no era la misma chica que había conocido en la cafetería. Llevaba una túnica negra con capucha y mechones de su cabello estaban empapados en lo que parecía ser sangre. En una mano sostenía un cuchillo que aún goteaba y en su rostro había una expresión que me hizo sentir completamente vulnerable. «La madre te espera», dijo, con una calma escalofriante. Se giró y salió de la habitación, dejando la puerta abierta detrás de ella. Mi mente estaba a mil. No sabía quién era la madre, pero estaba claro que no planeaban dejarme salir con vida. El miedo me paralizó por un instante, pero sabía que quedarme quieto significaría aceptar mi destino. Miré a mi alrededor, en busca de cualquier cosa que pudiera ayudarme. Las paredes eran de madera y las tablas parecían viejas y mal ajustadas. Al inspeccionarlas con más cuidado, noté que una de ellas estaba suelta. Sin dudarlo, comencé a tirar de ella con todas mis fuerzas, tratando de no hacer ruido. Tras varios intentos, logré abrir un espacio lo suficientemente grande como para deslizarme. Detrás de la pared, encontré un pasadizo estrecho y oscuro, apenas lo suficientemente amplio para mi cuerpo. Me metí en él, apretándome contra las tablas para evitar que se movieran demasiado y delataran mi escondite. Desde allí podía escuchar voces en la habitación que acababa de abandonar. «¿Dónde está?», gritó una voz masculina llena de frustración. «Estaba aquí hace un momento», respondió Samantha, visiblemente nerviosa. «Encuéntrenlo», ordenó otra voz, más grave y autoritaria. «Si se escapa, la madre no nos perdonará». Permanecí inmóvil mientras los pasos resonaban en el piso de madera. Las sombras se proyectaban a través de las grietas y mi corazón latía con tanta fuerza que temí que pudieran escucharlo. Después de unos minutos, todo quedó en silencio. Me atreví a salir lentamente del escondite, asegurándome de que el pasillo estuviera despejado antes de moverme. La puerta de la habitación estaba abierta y al final del corredor vi otra puerta entreabierta. Me deslicé hacia allí, rezando para no ser descubierto. Al entrar, descubrí que era una especie de almacén. Había estantes llenos de túnicas negras, libros antiguos con símbolos extraños y objetos rituales que no podía identificar. Un cuchillo pequeño y afilado estaba sobre una mesa. Lo tomé sin dudarlo y lo escondí bajo mi manga. No era alguien violento, pero si alguien intentaba detenerme, estaba decidido a defenderme. Para no llamar la atención, tomé una de las túnicas y me la puse, cubriendo mi rostro con la capucha. Mi esperanza era pasar desapercibido entre ellos. Ajusté la túnica, respiré profundamente y salí del almacén intentando imitar el comportamiento de los demás. El caos reinaba en la casa. Las personas con túnicas corrían de un lado a otro, aparentemente buscándome. Su confusión era mi única ventaja. Caminé con calma, manteniendo la cabeza baja y mezclándome entre ellos. Llegué a un vestíbulo enorme, donde una gran escalera descendía hasta la entrada principal. Ahí estaba mi salvación, una enorme puerta de madera que conducía al exterior. Mi corazón se aceleró mientras me dirigía hacia ella, pero justo cuando estaba a punto de cruzarla, escuché un grito detrás de mí. Me giré y vi a Samantha. Detrás de ella estaba una anciana de apariencia aterradora. Su túnica era mucho más elaborada y sus ojos me observaban con una intensidad que me hizo estremecerme. Sabía, sin que nadie lo dijera, que esta era la madre. No esperé a ver qué harían. Corrí hacia la puerta con todas mis fuerzas, empujándola hasta que se abrió de golpe. La fría brisa de la noche me golpeó en el rostro mientras salía disparado al exterior, pero no me detuve a saborear el alivio.
pude escuchar los gritos y los pasos de los miembros del culto persiguiéndome. Mis pies golpeaban el suelo con fuerza mientras corría sin rumbo, atravesando un camino de piedra que se extendía más allá de la casa. Llegué a un pequeño bosque. Las ramas de los árboles crujían bajo mi peso y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Podía escuchar los gritos detrás de mí, cada vez más cercanos. No me atreví a mirar atrás. Al salir del bosque, me encontré en un estacionamiento sorprendentemente lleno de autos de lujo, todos negros. Parecían extrañamente fuera de lugar en un entorno tan sombrío, pero no tenía tiempo para reflexionar sobre ello. Mi única opción era conseguir un vehículo y escapar. Vi a un hombre fumando junto a un deportivo. Cuando me vio, dejó caer su cigarrillo y retrocedió. Sin dudarlo, saqué el cuchillo que llevaba escondido bajo la túnica y lo apunté hacia él. «Dame las llaves», grité, tratando de sonar más seguro de lo que me sentía. El hombre, aterrado, sacó las llaves de su bolsillo y me las lanzó. Subí al auto, encendí el motor y pisé el acelerador, derribando las rejas del estacionamiento mientras escapaba. Los faros de los otros autos se encendieron detrás de mí, pero el vehículo que había tomado era rápido y pronto los perdí de vista. En cuanto estuve a salvo, conduje directamente a la estación de policía más cercana y conté todo lo que había sucedido. Los oficiales escucharon con atención y, para mi sorpresa, ya tenían informes sobre un grupo sospechoso en esa zona. Durante el último año, varias personas habían desaparecido y las pistas apuntaban a una secta que realizaba rituales con víctimas humanas. Gracias a la información que proporcioné, lograron rastrear al hombre con el rostro quemado y localizar la casa donde me habían llevado. En los días siguientes, varios miembros del culto fueron arrestados, incluida Samantha. El juicio reveló detalles escalofriantes. Habían estado involucrados en el asesinato ritual de al menos 10 personas, aunque las autoridades sospechaban que las víctimas podían ser muchas más. A pesar de que los responsables fueron llevados ante la justicia, las secuelas de esa noche permanecieron conmigo. Durante meses tuve pesadillas en las que Samantha y la madre aparecían con cuchillos, listas para acabar conmigo. Cada sombra y cada ruido inesperado me ponían en alerta. No fue hasta mucho tiempo después que logré recuperar algo de normalidad en mi vida. Hoy miro hacia atrás con una mezcla de gratitud y horror. Sobreviví a algo que podría haberme costado la vida. Pero esa experiencia me dejó una lección que nunca olvidaré. La oscuridad puede esconderse detrás de las sonrisas más encantadoras y de las palabras más dulces. Nunca más subestimaría los riesgos de confiar en un extraño, incluso a través de una pantalla. Cuando creé mi perfil en Tinder a los 19 años, no esperaba que algo bueno saliera de eso. Pasaba tanto tiempo en casa que era mi única opción para conocer a alguien nuevo. Sin embargo, si estoy contando esta historia, es porque lo que encontré fue muy distinto de lo que esperaba. Mi nombre es Andrea, tengo 27 años y crecí en un vecindario donde el miedo era una constante. Mis padres, siempre sobreprotectores, se aseguraron de inculcarme precaución ante todo y todos. Robos, peleas callejeras y amenazas eran parte del paisaje. Con semejante educación, aprendí a desconfiar del mundo exterior, lo que me convirtió en alguien extremadamente reservado. Por eso, hablar con Andrew durante un año completo antes de aceptar verlo en persona parecía perfectamente razonable para mí. Aún así, nunca le di mi dirección.
Acordamos encontrarnos a unas calles de mi casa donde me recogería en su camioneta. La primera impresión que tuve de Andrew fue bastante positiva. Era alto, simpático y con una sonrisa que lo hacía parecer confiable. Durante nuestras charlas en Tinder, había demostrado ser divertido y respetuoso, alguien que no intentaba impresionar con frases vacías. La cita empezó con un alto en una gasolinera porque su camioneta, enorme y vieja, consumía combustible como si no hubiera un mañana. Aunque me pareció algo incómodo, ofrecí pagar por la gasolina como agradecimiento. Él se negó rotundamente, con una sonrisa que me hizo sentir que no debía insistir. «No te preocupes por eso», dijo mientras llenaba el tanque. «Tú solo disfruta». Desde allí, fuimos a un parque cercano. Pasamos un rato agradable, hablando sobre nuestras vidas, sentados en un banco, bajo la sombra de un árbol. Pero el parque comenzó a llenarse de familias, corredores y niños jugando, y ambos coincidimos en que preferíamos un lugar más tranquilo. Además, ya teníamos hambre. Después de preguntarme varias veces si quería comer algo, decidimos ir al McDonald's más cercano. No me importó. De hecho, pensé que era una elección relajada, perfecta para una primera cita sin pretensiones. Entramos al McDonald's y rápidamente hicimos nuestro pedido. El lugar estaba abarrotado y aunque siempre me ha puesto nerviosa estar en espacios llenos de gente, traté de disimular. No quería parecer grosera ni insegura. Nos dirigimos a una mesa en la esquina, donde el ruido parecía un poco menos abrumador. Mientras comíamos, Andrew seguía mostrándose como alguien atento y educado. Habló sobre sus relaciones pasadas y lo que esperaba de una pareja. Su tono era seguro, casi ensayado, y aunque todo sonaba demasiado perfecto, decidí no cuestionarlo. Me limité a disfrutar del momento y a dejar que la conversación fluyera. Pasamos casi una hora entre risas y anécdotas. El tiempo parecía haber volado. Sin embargo, cuando terminamos de comer y nos dirigíamos de regreso a su camioneta, algo sucedió que cambió por completo el tono de la noche. Un ruido repentino llamó nuestra atención. Una camioneta negra apareció de la nada y aceleró hacia nosotros. Apenas tuve tiempo de dar un paso atrás, pero Andrew no fue tan rápido. El vehículo lo rozó, golpeándolo levemente en la pierna. Aunque no parecía herido, el susto fue evidente en su rostro. El conductor detuvo su camioneta bruscamente, bajó la ventana y comenzó a gritar. Las palabras eran confusas, pero su tono era agresivo. Andrew, lejos de mantenerse calmado, respondió de la misma manera, gritando insultos y moviendo los brazos en señal de enojo. La escena se volvió incómoda muy rápido. Mi corazón latía con fuerza y el aire parecía volverse pesado. La confrontación estaba despertando recuerdos que preferiría olvidar, las discusiones violentas que a menudo veía en mi vecindario. Sentí cómo la ansiedad se apoderaba de mí y mis manos comenzaron a temblar. Quería irme de allí, pero no sabía cómo. El conductor abrió la puerta de su camioneta, dispuesto a bajarse, y entonces ocurrió lo inesperado. Andrew, en lugar de quedarse a enfrentar la situación o asegurarse de que yo estuviera bien, corrió hacia su camioneta, la encendió y salió disparado, dejándome completamente sola en el estacionamiento. Me quedé paralizada, intentando comprender lo que acababa de pasar. ¿Andrew realmente había huido? ¿Había decidido salvarse a sí mismo sin siquiera mirar atrás? La incredulidad se mezclaba con el miedo y la vergüenza, mientras el sonido del motor de su camioneta desaparecía en la distancia. A mi alrededor, la gente comenzó a mirarme. Algunos observaban con curiosidad, otros con lástima. Sentí como mi rostro se encendía y mis piernas comenzaron a temblar. Incapaz de sostenerme, me dejé caer al suelo.
El aire parecía no entrar en mis pulmones y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. El conductor de la camioneta negra se acercó a mí. Su rostro ya no mostraba enojo, sino una mezcla de preocupación y arrepentimiento. ¿Estás bien?, preguntó, manteniendo una distancia respetuosa. Asentí débilmente, aunque claramente no lo estaba. Él se agachó frente a mí, esperando pacientemente a que pudiera recuperar el aliento. «Lo siento mucho», dijo en un tono suave. «No fue mi intención asustarlos. El golpe fue un accidente. No los vi hasta que ya era demasiado tarde. Solo quería saber si estaba bien». Sus palabras me desconcertaron. En mi mente, había imaginado que él era el agresor, pero ahora su actitud demostraba todo lo contrario. Mientras hablábamos, me explicó que había gritado porque su camioneta era ruidosa y quería asegurarse de que lo escucharan, pero que Andrew había reaccionado de forma completamente hostil. El hombre se ofreció a llevarme a casa al ver que mi acompañante me había dejado varada. Dudé al principio, pero no tenía muchas opciones y su comportamiento parecía genuinamente amable. Acepté con cautela. El camino de regreso a casa fue silencioso, pero no incómodo. Él se disculpó varias veces más, insistiendo en que sentía haberse cruzado en mi cita. Llegamos a mi edificio en pocos minutos. Antes de bajar del auto, me miró con una expresión seria. No sé qué pasaba por la mente de ese tipo, pero mereces algo mejor. Alguien que no te deje sola así. Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de haber llegado a mi apartamento. Esa noche, mientras me acostaba, no podía dejar de pensar en cómo Andrew había desaparecido sin el menor atisbo de preocupación. Intenté buscarle una explicación, pero solo encontré más preguntas. Durante los días siguientes, intenté contactar a Andrew. Le envié mensajes, lo llamé, incluso revisé su perfil en Tinder, pero fue en vano. Había desaparecido por completo, bloqueándome de todas las plataformas como si quisiera borrar cualquier rastro de nuestra cita. Cada intento de encontrar una explicación chocaba contra un muro de silencio. Al principio, me sentí herida y humillada. Su comportamiento era algo que jamás habría esperado de alguien con quien había hablado durante tanto tiempo. ¿Cómo podía alguien mostrar tal falta de consideración? Pero con el tiempo, comencé a ver las cosas de manera diferente. Tal vez esa experiencia había sido una suerte disfrazada. Andrew me mostró quién era realmente, alguien incapaz de enfrentar la presión y de cuidar a otra persona en momentos críticos. No voy a mentir, la experiencia me dejó marcada. Por un tiempo dudé en confiar en las personas que conocía en línea. Sin embargo, decidí no dejar que esa decepción definiera mis futuras experiencias. Regresé a las aplicaciones de citas con más precaución, aprendiendo a leer mejor las señales y a no idealizar a alguien antes de conocerlo realmente. A pesar de todo, Andrew sigue siendo mi único encuentro verdaderamente desagradable en el mundo de las citas en línea. Con el tiempo, conocí a otras personas que demostraron ser mucho más auténticas y consideradas. Algunas conexiones no llevaron a nada, pero al menos no dejaron un sabor amargo como lo hizo esa noche. Hoy, cuando pienso en esa cita, lo hago con una mezcla de frustración y alivio. Frustración por lo mal que terminó y alivio porque al final del día no me sucedió nada peor. Andrew me enseñó una lección valiosa, aunque de la manera más incómoda posible. No todas las personas que conocemos están hechas para manejar los desafíos de la vida juntos. Danny y yo llevábamos viviendo juntos varios años. Era un tipo ingenuo y bonachón
de esos que no tienen malicia en el corazón. En la universidad formábamos un grupo inseparable junto con Cristian, nuestro amigo más extrovertido y bromista. Nos llamaban los Tres Mosqueteros, y el apodo nos iba perfecto, porque donde estuviera uno, los otros dos nunca estaban lejos. Cristian vivía con su novia, Indira, en un apartamento no muy lejos del nuestro. Solíamos pasar los fines de semana allí, especialmente cuando Indira organizaba sus habituales fiestas. Pero esa noche era diferente. Indira estaba fuera, así que aprovechamos para ver un partido, tomar unas cervezas y relajarnos como en los viejos tiempos. Todo iba bien hasta que Cristian, siempre en busca de algo con qué divertirse, se giró hacia Dani y con una sonrisa traviesa le lanzó una idea. Amigo, deberías probar Tinder. Dani, tímido como siempre, se puso rojo. No sé. Hablar con chicas no es lo mío, respondió, riéndose nerviosamente. Cristian no dejó pasar la oportunidad. Por eso es perfecto para ti. Si les gustas, ellas darán el primer paso. Además, muchas ni siquiera quieren hablar demasiado, solo buscan algo casual. Vamos, no pierdes nada. Entre bromas y risas, Cristian tomó el teléfono de Dani y casi sin darle tiempo a reaccionar, instaló la aplicación. Entre los tres, creamos un perfil simple, una foto en la que Dani salía decente, una breve descripción y listo. Nos reímos mientras veíamos cómo Cristian navegaba por los perfiles y daba match en nombre de Dani. Para todos nosotros, parecía solo una broma inocente. O eso creíamos. La noche continuó entre cervezas y bromas, hasta que, uno por uno, nos fuimos quedando dormidos. A la mañana siguiente, me desperté con un dolor de cabeza terrible. Dani estaba tirado en el sofá, roncando, y Cristian ya estaba en la cocina, preparándose un café. Me pasó una taza mientras me incorporaba en el suelo. «Toma, esto te devolverá la vida», dijo con su típica sonrisa burlona. Sin embargo, su expresión cambió a algo más pícaro cuando añadió: «Anoche hice algo. No le digas nada a Dani todavía». Sabía que nada bueno podía salir de una confesión como esa. Me froté las sienes antes de preguntar: «¿Qué hiciste ahora?». Cristian, claramente orgulloso de su travesura, respondió: «Creé un perfil falso y emparejé a Dani con una chica llamada Sara. Cuando despierte y vea los mensajes, vamos a divertirnos mucho». Al principio pensé que estaba bromeando, pero no. Cristian había creado una cuenta ficticia usando fotos de una modelo genérica y había comenzado a enviarle mensajes a Dani desde esa cuenta. «¿Estás loco?», le dije, con el tono más serio que pude manejar en mi estado de resaca. «¿Sabes lo ingenuo que es Dani? Esto podría terminar mal». Cristian se encogió de hombros, restándole importancia. «Es solo una broma. Se lo diré antes de que pase algo serio. No te preocupes tanto». No estaba convencido, pero decidí no insistir más por el momento. Dani despertó poco después y, tal como Cristian había anticipado, encontró los mensajes de Sara. Sus ojos se iluminaron y su emoción era evidente. Era difícil no sentirse mal al ver su ilusión, pero Cristian no mostraba señales de arrepentimiento. Todo lo contrario, estaba disfrutando de su obra maestra. En los días siguientes, Dani no paraba de hablar de Sara. Según Cristian, ella era una chica amable y encantadora, con un sentido del humor que hacía clic con el de Dani. Por supuesto, todo eso era parte de la historia que Cristian iba inventando con cada mensaje. Un día, mientras almorzábamos en la cafetería de la universidad, Cristian no pudo evitar meter más leña al fuego. «¿Y cómo van las cosas con Sara?», preguntó, fingiendo curiosidad. Dani sonrió, aunque parecía un poco confuso. «Es genial, pero no entiendo algo.
Siempre envía mensajes a horas raras y su foto de perfil no muestra su cara completa. Christian se rió a carcajadas y respondió con tono burlón: ¿Y quién necesita ver su cara? El resto lo compensa de sobra. Las risas estallaron en la mesa, excepto por Dani, quien, aunque sonrió tímidamente, añadió: Me gustaría conocerla en persona. Hablar solo por mensajes no es suficiente. Fue entonces cuando supe que la broma estaba yendo demasiado lejos. Aquí tienes la tercera parte de la reescritura de la historia 4. Esa misma tarde, llevé a Christian a un lado y hablé con él seriamente. Chris, esto ya no es gracioso. Dani se lo está tomando en serio. Tienes que decirle la verdad antes de que esto se salga de control. Christian suspiró, evidentemente molesto por mi reacción, pero finalmente accedió. Está bien, se lo diré esta noche. Pero relájate, no es para tanto. Aunque no confiaba del todo en que lo hiciera, decidí darle el beneficio de la duda. Esa noche, mientras me duchaba, escuché el teléfono de Dani vibrando sin parar. Salí del baño y vi que tenía varias notificaciones de Sara. Me preocupé. Christian seguía jugando con él. Minutos después, cuando estaba a punto de salir a buscar comida, Dani me detuvo en la puerta. Su rostro reflejaba una mezcla de emoción y nerviosismo. Voy a conocer a Sara, anunció con una sonrisa de oreja a oreja. Me pidió que nos encontráramos en el parque de la ciudad. Mi corazón se hundió. Esto no era parte del plan. ¿Christian había ido tan lejos como para citarlo? Intenté actuar con calma. ¿Estás seguro de que es buena idea?, pregunté, tratando de no alarmarlo. Claro que sí, respondió Dani. Llevo días hablando con ella. Estoy seguro de que será genial. No quise decir más para no arruinar su entusiasmo, pero tan pronto como salió del apartamento, llamé a Christian para confirmar si había planeado todo esto. No respondió. En mi creciente desesperación, llamé a Indira, su novia. Lo que me dijo me dejó helado. Una cita con Sara. Eso es imposible. A Christian le robaron el teléfono esta tarde en el autobús. Alguien más debe estar usando ese perfil. Dejé caer el teléfono mientras el pánico se apoderaba de mí. Dani estaba yendo al parque para encontrarse con un completo desconocido. Sin pensarlo dos veces, salí corriendo, rezando para llegar a tiempo. Cuando llegué al parque, el sol ya había caído y la penumbra hacía que todo se sintiera más siniestro. El lugar estaba inquietantemente vacío. Comencé a buscarlo desesperadamente, llamando su nombre una y otra vez. Finalmente, escuché unos murmullos cerca de un grupo de árboles. Me acerqué con sigilo, escondiéndome detrás de unos arbustos. La escena que vi me dejó paralizado. Dani estaba tirado en el suelo, inconsciente, con una herida sangrante en la frente. Una roca cubierta de sangre yacía a su lado. Junto a él, un hombre de aspecto perturbador se inclinaba, tocándole el rostro con una mirada que mezclaba obsesión y perversidad. Mi mente se llenó de miedo, pero también de determinación. No iba a dejar que ese psicópata le hiciera daño a mi amigo. Miré a mi alrededor y encontré una rama gruesa en el suelo. La tomé con ambas manos, tratando de no hacer ruido. Cuando el hombre comenzó a desabotonar la camisa de Dani, supe que no podía esperar más. Salí de mi escondite y corrí hacia él, golpeándolo en la cabeza con todas mis fuerzas. El hombre cayó al suelo con un grito de dolor, llevándose las manos a la cabeza. Aproveché su confusión para gritar pidiendo ayuda. Por suerte, un guardia de seguridad del parque llegó corriendo al escucharme. Entre los dos, logramos arrastrar a Dani lejos del atacante, quien se levantó tambaleándose y huyó hacia la oscuridad antes de que pudiéramos detenerlo. Dani comenzó a recuperar la conciencia mientras lo llevábamos hacia la entrada del parque.
estaba aturdido y la sangre que corría por su frente hacía que la escena pareciera aún más grave. Lo subimos al vehículo del guardia y lo llevamos directamente al hospital. Mientras esperaba en la sala de emergencias, Christian llegó corriendo, pálido y visiblemente afectado por la noticia. Cuando vio a Danny, que ya estaba consciente y siendo atendido, su rostro reflejó una mezcla de culpa y alivio. En cuanto tuvo la oportunidad, le confesó toda la verdad. Danny, todo comenzó como una broma. Yo creé el perfil de Sara, pero alguien robó mi teléfono y comenzó a usarlo. Nunca pensé que esto podría pasar. Lo siento muchísimo. Danny, aunque inicialmente estaba molesto, no tenía la energía para discutir. Su bondad natural lo llevó a aceptar las disculpas de Christian, aunque quedó claro que la confianza entre ellos no sería la misma por un tiempo. Esa noche presentamos una denuncia en la policía y les proporcioné toda la información sobre el hombre que había atacado a Danny. Por desgracia, nunca lograron encontrarlo, pero nos aseguramos de que Danny no volviera al parque solo ni se expusiera a situaciones similares. Christian quedó profundamente afectado por lo ocurrido. Durante semanas, no dejó de lamentarse por su broma, que casi termina en una tragedia. Para mí, fue un recordatorio de lo importante que es no jugar con la confianza de los demás, especialmente de alguien como Danny, cuya naturaleza confiada lo hacía especialmente vulnerable. Con el tiempo, las cosas volvieron a la normalidad, pero ninguno de nosotros olvidó esa noche. Aprendimos, aunque de la peor manera posible, que incluso las bromas más aparentemente inocentes pueden tener consecuencias peligrosas. Si te gustó el video, regálame tu like, suscríbete y dale click a la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video.